¿Cómo están alumnos del nivel C? Tengan ustedes muy buenos días. Iniciamos una nueva semana, la penúltima semana de este tercer bimestre. Y bueno, la semana pasada hubieron algunos inconvenientes con el Zoom, pero ya en el próximo repaso voy a programar aquello que faltaba, ya que no se pudo realizar el sábado tal como habíamos quedado. El día de hoy vamos a trabajar la coherencia. Vamos a ver qué significa la coherencia y cuáles son los requisitos que me piden para poder elaborar un texto. ¿Ya? Entonces, y vamos a hacer algunos ejercicios para que podamos practicar este tema. A ver, vamos a empezar entonces con este fragmento. Dice lo siguiente: vámonos al circo. Juan llega al circo y hace cola en la boletería. Posteriormente sale de su casa y luego sube al micro rumbo a su casa. Entonces se entusiasma con la aparición de los payasos y malabaristas. Finalmente compra los boletos. A ver, ¿has podido entender el texto? Sí, claro. Sí, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en este caso, porque hay una coherencia. ¿Cómo ordenarías el texto? A ver, vamos a arreglarlo, ¿ya? ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó? Vamos a ponerlo así mejor. ¿Qué pasó primero? Luego y después. A ver, regresemos al texto. ¿Qué pasó primero? Juan llega al circo y hace cola en la boletería, ¿no? Posteriormente sale de su casa, sube al microbús rumbo a su casa. Entonces se entusiasma con la aparición de los payasos de malabaristas y compra los boletos. Te vuelvo a preguntar. ¿Se entiende el texto? Vamos a leerlo por última vez. Juan llega al circo y hace cola en la boletería. Posteriormente sale de su casa. Luego sube al microbús rumbo a su casa. Entonces se entusiasma con la aparición de los payasos y malabaristas. Finalmente compra los boletos. ¿Estás seguro que hay coherencia? Ah, ya te diste cuenta. Entonces la respuesta es no, pues. No hay coherencia. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, ¿ya? Primero dice que hizo cola. Luego dice que salió de su casa. Luego dice que subió el micro, ¿no? Luego dice que se entusiasmó y luego dice que finalmente compró los boletos. Te das cuenta que la oración está en desorden. Por lo tanto, acá la respuesta sería porque no hay coherencia. ¿Cómo ordenaríamos el texto? A ver, se supone que primero Juan sale de su casa. Vamos a poner acá primero. Juan sale de su casa y toma el microbús. ¿Ya? Luego, vamos a regresar un poquito para poder, dice por acá, mira, se entusiasma con la aparición de los payasos y malabaristas. ¿Ya? Entonces podríamos colocar acá, luego, se entusiasma con la aparición de los payasos y malabaristas. ¿Ya? Después, ¿qué más pasó? Llega al circo y hace su cola en la boletería. Hace su cola en la boletería. Y podríamos colocar acá, al final, ¿qué cosa sucedió al final? Se quedó ahí, ¿no? Compra los boletos y luego toma, ¿no? Compra los boletos. Ahora sí podríamos decir que tiene una coherencia. Ah, caíste, ya ves, caíste. Entonces podemos ver de que
Para, para saber, para saber si un texto tiene coherencia debemos de leerlo bien y si es posible varias veces. ¿Ya? Entonces, mira, como yo puse respuesta sí, seguramente en tu casa tú dijiste sí, ¿no? Ah, ya ves. Pero el texto no tenía coherencia porque las sucesiones cronológicas, ¿no? Estaban fuera del lugar. Entonces, ahora sí lo hemos ordenado. Por lo tanto, ¿qué podríamos decir sobre la coherencia? Entonces, ¿qué podríamos decir sobre la coherencia a partir de ese texto que hemos analizado? Podríamos decir que la coherencia es una propiedad que hace posible que el texto tenga una estructura semántica, ¿ya? Es decir, que todas las oraciones que conforman el texto estén ordenadas. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque más adelante vamos a hacer plan de redacción. Y si no sabemos ordenar los textos, no vamos a poder ordenarnos, ¿no? Igual cuando hagamos otros temas, como términos excluidos. Si no sé ordenar una oración, no voy a saber quién está fuera. Veamos el texto, acá vamos a poner texto 1 y acá texto 2. En el texto 1 dice: hay personas que analizan todo con detalle y no dejan nada a la improvisación. Les gusta reflexionar y preguntarse el porqué de las cosas. Si les pedimos su opinión sobre algo, seguro que contestarán con una larga lista de pros y contras, ¿no? Acá vemos que hay coherencia porque no hay una oposición. Justamente las palabras subrayadas indican, ¿no?, que hay personas que analizan todo con detalle y que contestan la lista de las preguntas que de repente les podrían hacer, ¿no? Sin ningún problema. Pasemos al segundo texto. Hay personas que analizan todo con detalle y no dejan a la improvisación nada. Les gusta reflexionar y preguntarse el porqué de las cosas. Si les pedimos opinión sobre algo, seguro que responden a cualquier cosa sin pensar demasiado. Como vemos, acá hay una contradicción. Si te gusta analizar con detalle, no vas a responder por cualquier cosa, menos sin pensar. Al contrario, vas a empezar a analizar, ¿no?, los motivos, las causas, el porqué. Por lo tanto, vemos que el segundo texto es incoherente porque esta última idea que está acá contradice a la primera. Vamos a hacer ahora algunos ejercicios. Dice lo siguiente: subraya la oración o texto que no guarda relación con las demás. Vamos a descubrir cuál no tiene coherencia, ¿ya? Y si es posible, vamos a leerlo varias veces porque te voy a dar bastantes ejercicios. Dice: un joven trataba de librarse del servicio militar haciéndose pasar por loco. Su locura consistía en revisar constantemente los pedazos de papel que encontraba a su paso. Cada vez que escogía una, exclamaba: este no es, este no es. A ver, ¿no? Podría ser, ¿no? Segundo, a ver. Uno de los oficiales que entrevistaba a los futuros reclutas decide enviarlo al psiquiatra militar. En su consultorio, el joven sigue revisando todos los papeles que encuentra, incluidos los que están en la papelera, repitiendo todo el tiempo: este no es, este no es. El militar es el que sirve en la guerra o tiene como profesión la milicia. Y por último, el psiquiatra, finalmente convencido de que el joven estaba realmente loco, le da un certificado escrito donde lo exoneraba del servicio militar. El joven da una ojeada al papel y exclama con júbilo: este sí es, este sí es. Se descubrió su mentira. ¿De qué cosa habla el texto? A ver, recordemos un poco cuando hacíamos tema y título. Habla acerca de un joven, ¿no es cierto?, que quería librarse del servicio militar. Entonces él empieza a plasmar una idea para hacerse pasar por loco y de esa forma le den un documento en el cual acredita que él no está apto, ¿no? Pero al final se descubre, porque cuando lee, bueno, dice que sí, o sea, reconoce, estaba en su juicio. Entonces todas las oraciones deben de tener esa idea de un joven militar que se hace pasar por loco. En el texto A vemos de que sí se cumple,
¿ya? En el texto B también, porque dice que decide enviarlo al psiquiatra, entonces está hablando del joven loco. En el texto C también se cuenta, ¿no?, cómo él revisa los papeles. Y en el texto E se le descubre. Por lo tanto, el texto que debe ser excluido justamente es este de acá, el texto D, ¿no? ¿Por qué? Porque el texto no trata de que el militar si sirve o no sirve, si es profesión o no. El texto trata de un joven que quiere librarse del servicio militar y pretende hacerse pasar por loco, que a las finales lo descubren. Entonces vemos cómo si nosotros juntáramos todas las oraciones, la alternativa D es la que le quita coherencia al texto, ¿no? Que es lo que queremos lograr entender para más adelante hacer plan de redacción, término excluido y oraciones eliminadas. Pasamos a un segundo ejercicio. Numera según el orden que deben tener los enunciados dados para lograr la coherencia. Vamos a enumerar del 1 al 5 cómo debería empezar y cómo debería terminar, ¿ya? A ver, un ratito. Dice, cambias de canal porque no te gustan los dibujos animados. Enciendes el televisor. Entras a la sala donde está el televisor. Apagas el televisor. Miras una serie de dibujos animados. ¿Qué sería primero? ¿Ya? Claro, primero entras, sería 1. Primero entras, luego enciendes. Este sería el número 2. Después de encender, a ver, un momentito. Ya saqué el cuadro que salió. Entonces, entrabas a la sala. Luego encendías el televisor. Después mirabas una serie de dibujos animados o cambiabas el canal porque no te gusta. Para cambiar algo que no te gusta se supone que primero lo estás viendo. Entonces este de acá sería 3, ¿ya? Luego cambias el canal, 4, y finalmente apagas el televisor, que sería el punto 5, ¿no? Y bueno, ahí hice una pausa para buscar un dibujo porque está muy vacío esta diapositiva. Ya, chicos, ahí está. Vamos a ver otro ejercicio. Dice, escribe el texto en orden correcto. Vamos a ver cómo podemos ordenar este texto, ¿ya? En el desayuno tienes mucho sueño. Aseas a tu habitación y enciendes el videojuego. A las 8 tu madre te ordena ir a tu cuarto a dormir. Llegas tarde al colegio porque te quedaste dormido en el microbús. Te quedas jugando tu videojuego hasta muy tarde. A ver, ¿cómo podríamos ordenar esta historia? Entonces, podríamos colocar acá. A ver. Te quedas jugando tu videojuego hasta muy tarde. Luego, como te quedaste hasta muy tarde, tenías que irte a dormir. A ver. A ver, por acá podríamos empezar. Vamos a probar acá. A las 8, tu madre te ordena ir a tu cuarto. A ver, a las 8 tu madre te ordena ir a tu cuarto a dormir. ¿Ya? Pero como no hiciste caso, te quedaste jugando el videojuego hasta muy tarde. Entonces, en el desayuno tienes mucho sueño. ¿Ya? A ver, todavía creo que hay algunos cambios. Llegas tarde al colegio porque te quedaste dormido. Vamos a poner acá. Llegas tarde al colegio porque te quedaste dormido. Hay una oración que hay que incluir, que justamente es esta. Aseas a tu habitación y enciendes el videojuego. Este podría ir acá, quizá. Claro, aseas tu habitación y enciendes el videojuego.
¿no? Entonces sí obedeciste, pero obedeciste esa media, ¿no? Entonces ya lo hemos ordenado, ¿no? Entonces, ojo que para ordenar un texto no siempre es la primera, porque tenemos que examinar bien todos los puntos. Vamos a leerlo. A las 8 tu madre te ordena ir a tu cuarto y a dormir. Entonces aseas tu habitación y enciendes el videojuego. Te quedaste jugando tu videojuego hasta muy tarde. Y en el desayuno tienes mucho sueño, ¿no? Luego dice acá, llegas tarde al colegio porque te quedaste dormido en el microbús, ¿no? Faltó acá, en el microbús. Entonces ya hemos ordenado nuestro texto. Como ves, no es tan difícil, ¿no? Pero siempre es bueno volver a leer para poder saber en qué puntos estamos fallando. Ahora, para lograr una coherencia en el texto, chicos, se necesitan de 5 componentes. ¿Por qué? Porque un texto es un conjunto de oraciones. O sea, si a ti te dijeran ordena una oración, ¿se acuerdan que el año pasado hicimos una clase en donde ordenábamos oraciones? ¿No? Ordenar oración es un poquito más fácil, pero ¿qué pasa cuando te piden todo un texto y lograr la coherencia? Es un poquito más difícil. Para eso yo debo de saber por lo menos de qué se trata el tema, saber cuál es el tema, identificar las ideas y luego ordenarlas. Entonces, si a ti te piden ordenar un texto, sobre todo un texto largo, por decir de media hoja o una hoja, yo debo tener en cuenta los siguientes puntos. Primero, el enunciado general, es decir, saber de qué se está hablando. Se habla de la tierra, del perro, de los dinosaurios, de la geología, del álgebra, de los barcos, de la física, saber de qué cosa está hablando. Luego identificar, ¿no? Específicamente de qué se va a hablar acerca, por ejemplo, si es del barco, sus funcionamientos, sus partes, su estructura, su uso, identificar, ¿no? Luego viene la clasificación, si es que lo hubiera, ¿no? Tipos de barco, clasificación de los barcos. Luego viene la definición y finalmente los ejemplos. Ahora, ojo, no todas los textos presentan los mismos recursos, ¿ya? Pero al menos sí debes de tener en cuenta los componentes que hay. De repente en otros textos no vas a encontrar estos 5, puedes encontrar 4 o 3 o quizás hasta 2, ¿no? Entonces eso va a depender mucho, ¿ya? Entonces lo que tú estás viendo ahí son los recursos para identificar. Por ejemplo, ¿no? El texto que está ahí dice lo siguiente: la Tierra está poblada de un gran número y variedad de animales invertebrados. Este tipo especial de animales invertebrados se les conoce con el nombre de insectos. Los insectos se dividen en ametábolos, hemimetábolos y holometábolos. Los ametábolos son insectos cuyas larvas se parecen a los insectos adultos. Los hemitábolos son insectos que sufren una metamorfosis incompleta. Los holometábolos son insectos que experimentan una metamorfosis completa. El pececillo de plata, por ejemplo, es un caso de insecto ametábolo. La libélula es un tipo de insecto hemitábolo y la mariposa pertenece a los insectos holometábolos. Bueno, hemos aprendido algo acerca de los insectos y sus cambios y hemos podido ver acá la estructura del texto. Vamos a ver acá, en este caso, dice, hablemos ahora de los artrópodos. ¿Qué cosa crees tú que será esa parte? ¿Será enunciado? ¿Será concepto? ¿No? Podríamos decir que es un enunciado. Estos son animales invertebrados que tienen el cuerpo cubierto de caparazón. Esto podría ser la identificación. Y finalmente, hay diferentes clases de artrópodos, ¿no? Y te dicen las clasificaciones. Entonces ya estamos diciendo que es una clasificación. ¿Ya? En este caso lo hemos hecho al revés, ¿no es cierto? Hemos identificado algunas pautas. Vamos a ver este último texto, ¿no? En este caso lo que vamos a hacer es ordenar la secuencia. Dice,
Después de recibir por segunda vez el dinero, el judío continuó la historia. Poco después volvió a pedir más dinero y así sucesivamente hasta que finalmente el polaco estalló en furia. ¿Crees que no me he dado cuenta de lo que pretendes? No es ningún secreto, simplemente quieres sacarme plata hasta el último centavo. Si nos percatamos un poco, como que en el momento de iniciar la lectura no ha habido pues la coherencia, no ha habido el enunciado, no sabemos de qué se trata. Lo que vamos a hacer aquí, te voy a dar unos minutos, ponle pausa a tu video y trata de leer de la A a la E en ese orden. Y luego me vas a decir por dónde podríamos iniciar. A ver, colócale pausa al video por favor y ponte a leer. Bien, ahora que ya terminaste tu lectura, podríamos decir, ¿cómo comienza una historia? Había una vez, un día, érase una vez. Entonces, mira, este me indica, ¿no? Un polaco y un judío iban en un tren sentados uno frente al otro. El polaco estaba inquieto y miraba al judío todo el tiempo. Había algo que lo irritaba. Finalmente, no pudiendo contenerse más, estalló. Dime, ¿cómo hacen ustedes los judíos para sacar a la gente hasta el último centavo y así ir acumulando toda la riqueza que tienen? Pasamos a la E. El judío respondió, está bien, te lo diré, pero no gratis. Primero dame 5 monedas. Después de recibir la cantidad requerida, el judío comenzó. Primero tomas un pescado muerto, le cortas la cabeza, lo pones las entrañas en un vaso con agua. Después, hacia la medianoche, cuando haya luna llena, tienes que enterrar ese vaso en un cementerio de iglesia. Y el polaco le interrumpió codiciosamente. ¿Y si hago todo eso, yo también llegaré a ser rico? Ah, no muy rápido, contestó el judío. Esto no es todo lo que has de hacer, pero si quieres escuchar lo que falta, has de pagarme otras 5 monedas. Después de recibir por segunda vez el dinero, el judío continuó la historia. Poco después volvió a pedir más dinero y así sucesivamente hasta que finalmente el polaco estalló en furia. ¿Crees que no me he dado cuenta de lo que pretendes? No es ningún secreto. Simplemente quieres sacarme hasta el último centavo. El judío contestó tranquilamente y con resignación. Pues bien, ahora ya sabes cómo nosotros los judíos hacemos para sacar a la gente hasta el último centavo y hacernos ricos. En pocas palabras, los engañan. Entonces, para que este texto tenga una coherencia, hay un orden que justamente es el que hemos leído. D, E, B, A y C. Ya, chicos, entonces hemos aprendido algunas cosas, ¿no? Y bueno, me vas a colocar en tu cuaderno la fecha de hoy, 15 de septiembre, y me vas a hacer este primer esquema. ¿Qué es la coherencia? ¿No? Y acá es la importancia. Luego me vas a copiar este cuadro que ya lo hemos hecho. Recursos para lograr la coherencia. Enunciado, identificación, clasificación, definición, ejemplificación. Y por lo demás ya sabes, la revisión será la próxima semana vía correo electrónico. Felicidades a todos los chicos que me han expuesto razonamiento verbal. Ya les he mandado ya sus criterios. Lo han hecho muy bien. Por ahí algunas correcciones. Estoy esperando, ¿no? Hay 2 que les he mandado que lo hagan de nuevo. Pero bueno, de los errores aprendemos. Y la verdad que lo que más me ha gustado del video, chicos, es que los he podido ver de nuevo. ¿Ya? Entonces, saludos para todos. Cuídense. Nos vemos hasta la próxima semana. Chao.